¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas todos los amigos y amigas de Triple X a este nuestro podcast. Ya sabéis que hablamos la semana pasada de la inauguración del nuevo box, de cuándo se van a poder disfrutar esas instalaciones. Y bueno, Billy os proponía un reto, decía, oye, si hay más de 100 likes, pues vamos a dar notición. Bueno, pues ahora atentos, atentos aquí a este canal, porque vamos a hablar de un montón de cosas. Si es que en el tema que tenemos hoy previsto, además de tocar esto, evidentemente, vamos a hablar hoy de análisis de datos. ¿Cómo podemos compaginar a un analista de datos, o sea, los datos que saca un analista con nuestro entrenamiento en CrossFit y en otras disciplinas deportivas? Creo que es un tema muy interesante y vamos a hablar de eso pues con quien más sabe del tema, que está ahí arriba, Fran Cobos. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a Eso todos. es. Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Nada, un placer, un placer. Querido compañero también ahí del box en Triple X y también sabe mucho del tema, no lo vamos a dejar ahí apartado, José Carlos. Hola. Buenas, Nacho, ¿qué tal? Buenas, No, Fran. nos vemos mucho últimamente, José. Eso es bueno. Eso es Eso es bueno, bueno, eso. Nacho. Te puedo decir que no me dejan ni comer, tío. Efectivamente, efectivamente. Que te pillo con la camiseta puesta de milagro, ¿no? Casi, porque Totalmente, efectivamente. Que, totalmente. a ver, José, antes de entrar en materia para lo que tenemos hoy o de lo que tenemos hoy preparado, que creo que es un tema interesante este del análisis de datos y que va a dar para mucho. Sí, Billy dijo aquí la semana pasada, oye, si llegáis a más de 100 likes, aprovecho para pedir like también a este vídeo, ¿eh? Ya sabéis, manita sí. arriba, los que nos estáis escuchando por Spotify, venís aquí a YouTube, le dais la visualización, le dais el me gusta y que ya sabéis que eso sirve mucho Que para se que nos suscriban sigan, también, Bill. que se suscriban al canal, Nacho. efectivamente, que somos desde que empezamos hasta ahora, hemos subido más de 300, 400 nuevos amigos y amigas, o sea que genial. Y ya sabéis que cuantos más likes y todo ese tipo de cosas, comentarios y tal, más nos recomienda el algoritmo de YouTube, más lejos llegaremos. O sea que eso siempre es positivo. Yo que dijo aquí, si hacemos más de 100 likes, que ya me parecía un reto importante, vamos a dar una notición tal cual. Hay que decir, José, que se prepare la gente y que esté pendiente de las redes sociales de Triple X porque en breve, 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 esto es como lo de Mbappé con el Madrid, ¿no? Sí. Que estábamos todos pendientes de a ver a qué hora se anunciaba, pues en breve, 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 hay notición. Pues sí, Nacho. Sabemos que hay un notición porque hemos superado esos 100 likes. La verdad que está teniendo un poquito, cada día más, poquito a poco estamos teniendo éxito porque a la gente le interesa en nuestro canal y está funcionando bien. Dar las gracias a todos que escucháis por Spotify y nos veis por YouTube. Y como dijo Billy, si pasábamos esos 100 likes, tenía que dar una noticia. Como el que le corresponde dar la noticia, pues es a él. Que estén pendientes de las redes sociales porque, como dices tú, nada, es que esta tarde, mañana por la... no quiero decir nada, va a estar ahí, y te puedo decir Exacto. que es una gran noticia para la comunidad Triple X y para la comunidad CrossFit en Córdoba, en España, en todos los sitios. Totalmente. Y antes de entrar a hablar con Fran, también hay que decir que ya sabéis que se va a inaugurar próximamente el box anexo al que tenemos y conocemos todos y todas, pero es que hay que decir que es que esto funciona ya desde el día 17. En breve se pueden hacer reservas y el día 17 ya se pueden hacer clases de Aerox y demás en este box habilitado para ello, Exactamente. ¿eh? Eso, el día 17 ya dijo Billy que estaba muy cerquita de abrir el box y demás. Hay la ampliación del box que tenemos. Día 17 ya lo tenemos, jornada de puertas abiertas, que ya se informará también, dirá Billy cómo habrá que hacerlo y Triple X también lo comunicará. Tendremos a disposición de la comunidad pues otra sala más para practicar nuestra disciplina que tanto nos gusta como es Aeros. Tendremos clases, como dijo Billy, también de gymnastics, bodybuilding. La verdad que está muy, muy bien. Tenemos una sala también preparada para nuestros fisios que quieran también estar por allí. Está bastante bien, la verdad que está muy, muy bien. Así que disponible a partir del día 17, lunes, nuevos horarios. La app la tendrán ya mismo disponible, así que una cosa más. Correcto, digo, con tantas cosas que se van a anunciar, bien haría tenerlo todo uno ordenadito y en datos, ¿verdad? Para analizar Ay, bien ay, todas las ay. cosas, ¿no? De eso sí que creo que Fran sabe un poco, ¿no, Fran? Qué bien traído, Nacho. La verdad que sí Intentamos, hacemos lo que que podemos.
Debo reconocer que soy un friki de los datos, me gustan y creo que se me dan mejor que ser atleta, o sea que aunque estoy intentando llevarlo compaginado. Y sí, la verdad que hoy en día en un mundo en el que todo arroja datos y en el que, bueno, al final cada vez necesitamos más contexto sobre las cosas, es muy importante, ¿no? El conocer y saber qué herramientas tenemos a nuestra disposición para luego poder utilizarlas. Esto, Fran, ¿se nace o se hace? O sea, tú llegas no sé, desde pequeño ya tenías esa curiosidad o llega un momento en el que por un motivo en concreto dices, oye, aquí hay una tendencia, aquí hay un dato que tal, y empiezas un poco sin saber muy bien por qué. Pues en mi caso se nace y se va moldeando, ¿no? Se nace porque siempre he visto el fútbol, por ejemplo, en este caso el fútbol porque fue mi punto de partida, como algo más que 11 contra 11, ¿no? Siempre buscando lo que no se ve a simple vista, intentando analizar, ¿no? En cierta profundidad. Siempre he tenido también un poquito esa venilla periodística, ese un poco ojo analítico, ¿no? Gusto por las matemáticas, o sea, un poco un perfil ahí hecho de algunos recortes que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y luego, pues, sí que lo vas moldeando y te das cuenta que está en todos los ámbitos y luego simplemente te toca elegir dónde quieres enfocarte, ¿no? Pero sí que te vas dando cuenta con los años que además ha ido cogiendo una importancia y un cariz principal en las empresas, en el deporte y es verdad que, bueno, pues también esa suma, ¿no? De que tiene sentido en el mercado laboral y además te gusta, pues creo que es la combinación perfecta. ¿Cuántos años llevas haciendo esto, Fran? Pues mira, yo primero hice ingeniería informática, ¿vale? Y estaba un poco perdido porque es un campo que abarca pues, prácticamente todo lo que es tecnología, ¿no? Entonces, ahí fue cuando descubrí el análisis, el Big Data deportivo, que en ese tiempo, creo que hace 4 años, estaba todavía un poquito ahí, sonaba un poco a chino. Y bueno, la verdad que estaba todavía bastante verde, pero sí que se estaban poniendo las primeras piedras interesantes, ¿no? En un camino bueno, que ahora ya sí que está recorriendo mucha gente, por suerte, y que cada vez cobra más importancia, ya digo, en todos los ámbitos. O sea, en el caso del deporte, ya vemos en todos los cuerpos técnicos, no solo de primera división, sino en fútbol amateur, en baloncesto amateur, en atletismo, en todos los ámbitos vemos ya, si no un analista o dos, algo de interés por los datos o subcontratados. O sea, que en ese sentido ha llegado a todos los ámbitos. Porque, Fran, cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque estamos hablando de datos, estamos hablando de estadística, no sé qué. Es que Fran trabaja con algunos clubes, ¿no? De fútbol, ¿no? Sí, si quieres, por poner un poco los hitos en orden, José, yo termino el máster en Big Data Deportivo y hago una colaboración con una empresa de GPS deportivos, ¿no? Entonces ahí ese es mi primer punto de contacto con el fútbol amateur y semiprofesional, ¿no? Porque tengo equipos de primera red, segunda división incluso, a los que lo que hago es con la ayuda de un preparador físico, no de esa alianza que es conocimiento en cuerpo humano y deporte y conocimiento en datos, a través de sus peticiones yo le iba dando pues esos reportes para que él pudiera entender un poco el contexto, ¿no? De las cargas de los futbolistas, cómo eran esos microciclos, etcétera, etcétera. De ahí salto al análisis de datos en negocio deportivo, ¿vale? Que es otro ámbito totalmente diferente. Lo que analizamos es pues, cómo funciona el ticketing, preveemos afluencia en partidos, etcétera, etcétera. Entonces, desde entonces lo que he mantenido esa doble rama de rendimiento deportivo, análisis de datos en rendimiento deportivo y análisis de datos en negocio, ¿vale? Que son las dos ramas que más o menos manejo a día de hoy. ¿Y eso cómo lo haces, Fran? O sea, quiero decir, ¿cómo eres capaz de prever la afluencia a un gran evento o, no sé, o una cosa muy concreta? Pues mira, Nacho, al final los datos para lo que te sirven es para dar contexto, ¿no? Y a partir de un contexto podéis inferir situaciones futuras o entender situaciones pasadas, ¿no? Un poco esa estadística descriptiva o prescriptiva, ¿no? Entonces, todas las variables que tiene un partido, como puede ser horario, climatología, rival, racha del equipo, con todo eso te da un contexto, ¿no? Que es, pues, para este tipo de partido normalmente tenemos tantos aficionados. Pues si este partido cumple con la característica A, B y C, el modelo va a inferir que tu asistencia será de en torno a aquí en una probabilidad del 80-90%, ¿no? Por ponerte un ejemplo concreto totalmente inventado. Sí. Lo mismo pasa en el rendimiento deportivo. Si tú sabes que durante 2 semanas la carga ha ido variando de tal manera y eso te ha llevado a una lesión, lo que intentaremos es no repetir esos estímulos o trabajarlos de otra manera para que el resultado sea más sano y no te lleve a esa lesión o intentar evitar esas lesiones. Eso es un poco cómo funciona. O sea, digamos que llegas mucho a donde a lo mejor no llega el preparador físico, ¿no? Quiero decir que el preparador físico tendrá sus historias y su preparación y demás, pero claro, eres un complemento, no sé si decir perfecto, pero o de vital importancia, ¿no? Para un preparador. Yo ahí, Nacho, me gusta, aunque suena un poco a piedra sobre mi tejado, creo que sin el especialista nosotros no podríamos vivir, eso sí que lo dejo claro. Siempre va a haber especialistas en todas las materias, son muy importantes porque al final el criterio subjetivo siempre va a ser importante y va a ser un factor más. Pero creo que nosotros somos
le aportamos esa pieza que hace que lo que el ojo no ve se convierta en tangible. ¿Vale? Hay patrones ocultos porque son más complejos, porque se basan en modelos que el ojo no puede ver a simple vista. Entonces, lo que hacemos es dar más contexto del que puede tener los humanos, si cabe, y apoyar todas esas decisiones que toma el especialista en datos para que se equivoque lo menos posible. Una persona que lleva 20 años como preparador físico sabe muchísimo de rendimiento deportivo, pero puede haber patrones que se le escapen, conductas que llevan a lesión que él no puede ver a simple vista porque él no puede recordar las cargas de 20 jugadores durante un año. Todos esos patrones son los que nosotros le damos y contextualizamos para que él pueda tener un poco todas las herramientas para elegir lo mejor posible. Claro, es que vemos que la industria del deporte pues genera, aparte de mucho negocio y muchos puestos de trabajo, estamos hablando de que la industria del deporte va creciendo, como vemos en diferentes ámbitos, y el tema del tecnológico también va creciendo. Utilizar, como dice Fran, mecanismos que cada día el ojo no ve, no puede percibir realmente porque es imposible, no es tangible un preparador físico, un preparador físico en este caso. Coger datos porque es que es imposible, es que tú no puedes. Entonces, una aportación de Fran, una persona ahí física que nos controle pues esos patrones de movimiento, esas distancias de correr, muchas cosas que no puede aportar, que ahora no hablará, nos ayuda mucho porque es algo que como preparador físico nos puede ayudar a mejorar, porque no está midiendo. Es que si hay algo en CrossFit, por ejemplo, en este caso en Airox, las pruebas que se hacen, se miden tiempos, se miden pesos, se miden recorridos, se miden distancias. Es que yo no puedo medir una distancia de 15 atletas, en este caso de Airox, imagínate, ¿no? Es que no puedo ayudarlo en ese aspecto. Cuando tengo uno, me puedo centrar en uno, pero cada día va creciendo más el deporte, y si tenemos estos sistemas tecnológicos que nos ayudan como preparador físico a seguir creciendo, pues joder, es que es mucho mejor para nosotros. Es unos ojos más. Nacho, una persona entrena, ¿no? Pongámonos un atleta que sí que compite, el entrenamiento tiene que basarse en lo que se va a encontrar en la competición, más o menos, ¿no? Para maximizar los posibles resultados de esa competición. Vale, todo lo que es subjetivo, todo lo que se observa a simple vista, se sabe de una competición, pero si medimos todo eso que no es tangible, como ha comentado José Carlos, tiempos, incluso variables subjetivas a las que le ponemos números, por ejemplo, el RP, que es una medida que se utiliza mucho en CrossFit, ¿no? Que es pues indicador del esfuerzo de un día en un ejercicio. Ahí está. Entonces, si unificamos toda esa información más tangible y menos tangible, podemos tener modelos que nos indiquen cómo entrenar y, sobre todo, qué debilidades debemos entrenar y de qué manera para poder llegar a la competición en el estado más óptimo posible. O sea, ahí comentaba yo con José, por ejemplo, que él y yo podemos ser, en ese sentido, la simbiosis perfecta, porque yo no tengo conocimiento de rendimiento físico, el que podamos tener cualquier persona a nivel usuario, a nivel de cultura general, pero con su demanda de información y con la información que yo pueda extraer, esa unión es la que trae buenos resultados, ¿no? Yo, por ejemplo, en los clubes, yo no hacía propuestas, yo recibía propuestas de los preparadores físicos a nivel de hipótesis. Quiero que investigue este patrón si se cumple o no se cumple. Y mi misión es que los datos demuestren, refuten o demuestren esa teoría, sin más. Entonces, esa simbiosis yo creo que es la que da muy buen resultado, ¿no? La de la experiencia en un campo, la experiencia tecnológica y sumado. O sea, creo que una y otra no son solo compatibles, sino que están obligados a convivir. ¿Y cómo se aplica eso? Perdona, bueno, José, ¿le vas a decir algo? No, simplemente que al final lo que se mide es lo que te hace avanzar. Lo que te dije, he estado también informando un poquito sobre las estadísticas y demás, y todo el mundo menciona a Lord Kelvin, que es un matemático que lo que hizo la medición de la termodinámica, ¿vale? Cambiar lo que es los factores del calor para cambiar el estado con sistema de calor, y dice, lo que se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada al final, porque no mejoro. Yo siempre lo digo a todo el mundo, apuntarse los resultados, apuntar los kilos que levantáis. ¿Por qué? Porque hay que medir. ¿Por qué se puede medir? Porque si no mejoro. Si no mejoro, me canso y dejo. Que no sé, ¿tú has sabido si has mejorado? No, porque no lo he medido. Entonces, una forma de medir, en este caso, pues, los tiempos, los kilos, las distancias,
los patrones de movimiento, cuántos pasos doy, si tengo 1000 metros, puedo avanzar, si mi amplitud de movimiento es mayor con la zancada, mejoro mi rendimiento. Analízamelo, Fran, por favor. Pues José, atletas de 1,65, si su zancada es mayor, su mejora va a ser inferior. ¿Por qué? Porque necesita una palanca más larga y no es viable. Todas esas cosas no las puede analizar Fran y ya. Interesante. Y aplicarlo al CrossFit, aplicarlo al Irox incluso, es muy interesante. Por eso siempre hay que medir. Y lo digo porque soy muy pesado siempre en clase, a todo el mundo. Apuntar resultados. Vamos a medir lo que hacemos. Apuntarse al Open, que soy muy pesado también, porque podemos medir en qué posición estoy, cómo estoy, en qué puedo mejorar, en qué estoy peor, ¿no? Así que Fran nos puede decir pues millones de cosas que podemos hablar con él, como en el fútbol, que es un especialista en esto del fútbol también, pues que nos explique si quiere cómo trabaja con ellos. Bueno, Fran, en ese sentido... Lo tuyo, sí, pero... o sea, quiero decir, porque al final tú, por ejemplo, ahora que estamos hablando de fútbol, ¿no? Imagínate, o de deportes más específicos, ¿no? Al final uno cuando ve estadísticas en un partido de fútbol, un partido de tenis, ¿no? Oye, pues más o menos me dice, cuidado, este equipo sufre en el sector derecho, o en los últimos 15 minutos ha encajado la mayor parte de los goles, tal, o tal tenista, el segundo servicio, siempre seguridad, saca el cuerpo, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Pero claro, tú creo que vas un paso más allá, ¿no? O sea, tú vas en busca de patrones que confirmen un poco datos que ya a lo mejor se pueden conseguir de una forma más sencilla o... Mira, ahí Nacho, yo creo que los analistas tenemos un debe y es saber quién es nuestro interlocutor, ¿no? Y históricamente ha pasado, ¿no? Que el analista a lo mejor ha sido un poco una persona más matemática, más científica y le ha costado un poco esa comunicación. Y eso ha hecho que los datos tengan como un cariño o una capa un poco de alejados de la realidad, ¿no? Cuando la clave de los datos es cómo los comunica. Tú comentas, por ejemplo, tanto valor tiene una estadística común, tiro a portería, como un patrón de... por ejemplo, sprint de alta intensidad durante un partido. Lo que pasa es que son para diferentes interlocutores, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, recogíamos los datos GPS y los datos GPS nos daban pues frecuencia cardíaca. Al final, los GPS lo que van recogiendo es datos cada X segundos, franjas de muy poquito tiempo, frecuencia cardíaca, coordenadas de posición en el campo que nos permitían sacar mapas de calor con y sin balón, cosa que es súper interesante. Sprint a alta intensidad, sprint a media intensidad, sprint a baja intensidad, kilómetros recorridos, pues con todo eso, todas esas variables, luego podíamos correlacionar unas con otras, ves qué variables tiene sentido entrenar juntas, y esto, por ejemplo, voy a Irox o a CrossFit también, o sea, si te das cuenta, todo tiene una conexión, ¿no? Al final, vuelvo a lo mismo, se trata de entender el contexto de partido para que los entrenamientos se parezcan lo máximo posible y que lo que nos hace mejorar lo repitamos mucho y lo que sabemos que nos puede llevar a lesión o que nos puede llevar hacia algo que no queremos, evitarlo, ¿no? Pero eso está en las sensaciones, pero la sensación puede llevar a error, los sesgos, todo eso tenemos que eliminarlo y basarlo en información real. ¿Y cuál es la información real? Como ha comentado José, la que se mide. Sí que quiero decir, porque muchas veces cuando se habla de esto surge un poco ese pensamiento de sí, claro, con dispositivos de 1.000 euros cualquiera. Los datos están en todas partes. Como ha dicho José, apuntar los resultados es gratis. Imagina, apuntar lo que has comido ese día es gratis. Con esas dos variables y un RP, por ejemplo, de esfuerzo que te ha costado el entrenamiento de hoy, con esas tres variables ya podríamos sacar un evolutivo de cómo es tu rendimiento según lo que comes y según, o sea, una relación entre el RPE, lo que comes, y el tipo de entrenamiento que ha tocado ese día. Fíjate, un presupuesto de 0 euros, simplemente con una monitorización. ¿Vale? Y eso es un ejemplo como puedo poner mira. O sea, está claro que en alta competición hay unos recursos y es importante tenerlo, obviamente, pero al final, yo, por ejemplo, he llevado la base de datos de un equipo de cadetes este año en fútbol con un presupuesto de 0, simplemente anotando a libreta y pasando luego a datos. O sea, que en ese sentido, en realidad, para todos, lo que hay que tener mucha disposición y ganas de querer convertir eso en información. A mí se me ocurre pensar, porque más o menos es lo que te digo, ¿no? Al final, datos en deportes así muy llamativos, el caso del fútbol, tenis, baloncesto, siempre hay muchos, ¿no? Pero claro, ¿cómo se adapta lo que tú haces o cómo se puede adaptar a un espacio como el del CrossFit, ¿no? O el Irox? Hay cosas para medir, ¿no? Como estáis diciendo, pero ¿qué se mediría, ¿no? O cómo se haría, simplemente en función de los pesos, lo que estamos diciendo, o es que claro, me resulta interesante por el desconocimiento que hay un poco de esto en una disciplina como la de CrossFit, ¿no? O sea, ¿cómo ayudan los datos
a un atleta novel, principiante, como podemos ser nosotros, como puedo ser yo, ¿no? ¿Cómo ayuda ese análisis tuyo a un deportista que quiera mejorar? En Aerox, por ejemplo, lo tengo muy claro, porque a nivel de tener relación entre cómo llegas de la carrera y afrontas el ejercicio de fuerza, y ya tenemos muchísima información en la que podamos mejorar mucho nuestro rendimiento, ¿no? Entendiendo a lo mejor que esa carrera que vamos a tope, a lo mejor en ese sentido, pues a partir de la cuarta carrera tenemos que revisar nuestro tiempo hacia abajo porque nos interesa para llegar con fuerza al final. Es un poco José el que determinará esos parámetros que queremos mejorar, y nuestra función, ¿cuál es? Pues todos tenemos al final un Apple Watch, casi todo el mundo lo tiene hoy día, un Garmin está más o menos a disposición de cualquiera, entre comillas, con perdón. Incluso hay pulsómetros bastante baratos. Quiero decir que hay herramientas más o menos asequibles con las que se puede monitorizar a un atleta, y luego estará toda esa hipótesis que hemos comentado, que José seguro que se le ocurren miles, que me pondrán a mí contra las cuerdas y que seré yo el que tendré que sacar esa información de los datos, ¿vale? Eso es un poco lo que comentamos de esa simbiosis, José. Vale. Claro, al final, como hemos dicho, medir no es fácil. Bueno, medir es fácil, pero interpretar no tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo al final, Fran tiene un trabajo más, al final tú pones tus datos y ahí podemos medir. El entrenador tiene que estar mucho en simbiosis con él por eso mismo, porque tenemos muchos tipos de atletas, porque a lo mejor lo que le viene bien, pues en este caso a Kevin, por ejemplo, no le viene bien a Billy, por ejemplo, que son dos atletas, vale, a lo mejor en categorías diferentes, pero ahora me llega bien. Kevin me dice, pues José, yo quiero mejorar para poder ir a categoría pro, ¿vale? ¿Dónde está Billy? Pues bueno, hay que ver cómo podemos llegar allí, ¿no? Cómo vamos a medir en qué tiempo de espacio tenemos, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a la carrera dentro de un año, a la próxima carrera de Málaga, que correr, que hacer el Aerox de, por ejemplo, la siguiente creo que es en Madrid, en noviembre. ¿Puedes o no puedes? Vamos a medirlo, vamos a ver qué diferencia entre una categoría y otra. Pues los pesos, básicamente, ¿no? Pues vamos a medir, vamos a trabajar sobre eso, vemos que la carrera va bien, pero a lo mejor Kevin se sobrepasa corriendo y va a llegar a coger el wall ball, que es la última prueba, demasiado fatigado. Pues Kevin, tienes que bajar en la carrera. Es que no puedo, pues hay que trabajar eso, hay que bajar la carrera, ¿no? Entonces, Fran me aporta eso y yo con esos datos pues puedo trabajar con kilos, con distancia, con tiempo. Lo que quiero que entendáis es que tenemos que tener una simbiosis y que el entrenador también tiene que estar en plena comunicación con él, porque es que si no es imposible. De hecho, nosotros tenemos muchas cositas pendientes para hacer que nos gustaría, y la verdad que es muy, muy interesante el trabajo que hace Fran, ¿eh? Claro, ¿y cómo se podría llevar eso, Fran, por ejemplo, al ámbito de Triple X, ¿no? Que hay tanta gente, tantos grupos, tan diferentes. ¿Se puede llegar a hacer un análisis global para todo el mundo teniendo en cuenta todas esas variables? O sea, de que al final no es lo mismo la gente que va a las 9:15, la gente que va a las 7 de la tarde, que hay ahí personalidades diferentes, todo eso. ¿Se puede hacer un estudio, un proyecto global para lo que es Triple X, por ejemplo? ¿O hay que enfocarse? Sin duda, Nacho, no tiene, porque al final lo que comentábamos, lo que hay es contextualizar bien ese análisis. Oye, ¿qué queremos saber? Tener muy claro cuáles son las hipótesis, qué queremos saber y cómo la vamos a conseguir, qué medidas tenemos. Obviamente, para saber rendimiento de un atleta, o sea, si nosotros agrupáramos todo el box, tendríamos lo que se conocen por outliers, que son puntos, ¿vale? Dentro de esa base de datos que están fuera de lo que viene siendo la media, ¿no? Tenemos una media, ¿no? Pues habría puntos. ¿Qué puntos serían esos? Por ejemplo, Kevin, Billy, José, Javi, De Bravo, toda esa gente estaría un poco fuera, ¿no? Entonces tendríamos que tener claro qué queremos ver. ¿Qué queremos ver? El grueso del gimnasio, cómo se compone, cuál es el rendimiento por horas, por ejemplo, a nivel de ronda en un WOD, por ejemplo. Se me ocurre ese análisis, no nos haría falta nada, simplemente con todos los datos, ir viendo cómo se comporta y analizando estadísticamente pues qué sucede por la mañana, qué sucede por la tarde, a última hora de la tarde-noche. Eso, por ejemplo, lo tendríamos, Nacho, simplemente accediendo a los datos de la aplicación, ¿vale? Que además me consta que la aplicación va recogiendo todos tus datos en ese sentido. Extrayendo eso, ya podríamos hacer un análisis de cómo funciona el WOD, depende a qué hora, incluso depende con qué coach, que no sé si deberíamos entrar en eso, pero simplemente pues ver con qué coach se han hecho más rondas, cuáles menos, incluso, por ejemplo, imagina, vamos a salir un poco del rendimiento y vamos a funcionamiento de un box, algo más administrativo.
qué coach ha cumplido con su hora de clase, cuál ha necesitado 10 minutos más. Si eso es un patrón que se repite, oye, pues vamos a poner a José siempre, imagino, estoy diciendo un pego, ¿vale? A la clase de las 8 porque de 8 a 10 se alarga menos que de 10 de la mañana a 12 de la mañana. Pues al final, todo lo que tiene un parámetro, todo lo que tiene una unidad de medida, se puede recoger y analizar. Y te aseguro que nos sorprenderíamos de la de cosas a las que le podemos sacar información. Al final, todos los datos tienen detrás una información que si lo interpretas bien te puede ser muy, muy útil. Bien sea en negocio, bien sea en rendimiento. Obviamente, al final la conversación empieza por medir a los atletas porque es como lo más llamativo, ¿no? Al final siempre se habla de fútbol, se habla del Madrid, del Barça, pero cualquiera, y yo mismo, por ejemplo, me monitorizo los entrenamientos y soy un paquete, yo lo he dicho al principio, puedes traer información de mucho, mucho valor. Por ejemplo, un patrón que yo encontré es que en los gimnásticos apretaba, como me gustan tanto, apretaba tanto que se me iba la frecuencia cardíaca. Entonces, pinchaba para continuar con la siguiente ronda. Entonces, siempre que el gimnástico era el último ejercicio de WOD por ronda, hacía pocas rondas porque a pesar de que se me daban bien, o considero que se me daban bien, le pongo tanto entusiasmo, entonces que aprendí a respirar mucho más en esos ejercicios, a llevarlos con más calma, a tardar un poquito más para guardarme ese plus de energía. Pues fíjate, con poquísimos datos, una información que para mí ha sido súper valiosa, entre comillas, ¿no? O sea, que le he podido traer esa información. Vale para todo, se puede enfocar desde todos los ámbitos. O sea, a día de hoy se usan datos para hacer una buena segmentación de clientes, por ejemplo, cuando nos llegan esos correos que parece que no lo han hecho para nosotros, hacer una buena publicidad en Internet cuando abres marca y te salen las zapatillas que viste ayer, datos en el deporte. O sea, hoy día dicen que es el nuevo petróleo. Yo creo que eso ya es un poco exagerado, pero sí que es verdad que están en todos sitios y se les puede sacar mucho valor. Sí, al final los datos es lo que dice Fran, es que es todo estamos, es que está todo muy marcado. ¿Cuántas conversaciones hemos tenido ya, Nacho, de decir todo lo tenemos un patrón, siempre lo mismo, siempre está todo muy marcado y claro, para un analista de datos es muy fácil porque es que es solamente ponerlo, saber lo que quieres. Pues, ¿qué quiero medir? Quiero medir la edad de chicas, a la edad y altura en chicas o cualquier cosa que se te ocurre. Lo que ha dicho, el horario de entrenamiento, pues en los Airos que entrenan a las 11:45, pues tiene mejor rendimiento en la carrera que los chicos que corren a las 2:30. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Pues o no, pues hay muchas variables que tienen que ver el por qué, o cómo vamos a mejorar a igualar a esos chicos que corren a las 2, ¿no? Es que se puede medir mucho. No, pero desde luego lo que a mí me lo extraigo de todo esto, algo que ya sabía, ¿no? Pero que a este nivel es que la información es poder, ¿eh? O sea, es que es una locura. Sobre todo, Nacho, ahí, porque cuando una persona te dice, tienes que bajar el ritmo, tú lo que escuchas es, bueno, esa es tu opinión. Cuando una persona te dice, si bajas el ritmo durante esta ronda o en este momento, puedes mejorar tu rendimiento un 20%. Eso, o sea, eso es así. O sea, está estructurado, tienes una unidad de medida y se puede medir. Y si lo haces, te lo dije. Y además te lo dije y se demuestra aquí. Eso yo creo que ha sido el cambio un poco que nos han dado los datos, ¿no? Que hemos pasado de una subjetividad que, bueno, que sigue estando ahí, que es un criterio que hay que seguir teniendo en cuenta, a no es que te lo diga yo, lo pone aquí y además si lo haces, vamos a comprobar que eso es así. Oye, que los analistas también nos equivocamos, ¿eh? Y yo puedo darte una hipótesis mañana, Nacho, y decirte, oye, si haces esto sí va a mejorar un 15%, o eso me dicen los datos, y que lo hagas y no sea así porque no hemos saltado algunas variables, pero no será culpa de los datos, sino de nuestra interpretación y del modelo de datos que hemos montado, porque hay tantas variables que influyen. O sea, lo que comentaba José, por ejemplo, ese análisis de los AIROS de las 11 y de las 2 no es el mismo si lo hace en enero que si lo hace en julio. Sí. Si dejamos escapar esa variable, pues puede ser que nuestro modelo falle. ¿Nos están mintiendo los datos? No. Nos miente el cerebro al interpretar esos datos. Pero entonces esto, Fran, es un ensayo-error continuo, ¿no? Porque a lo mejor hay una variable, no es que tú lo hagas mal, pero que a lo mejor hay una variable que por lo que sea no has tenido en cuenta y se puede chafar, ¿no? O sea, quiero decir, porque al final tienes que estar, esto es como buscar los datos estadísticos, efectivamente, ¿no? El hacerte la pregunta, ¿no? Que eso es lo que... Y sobre todo, Nacho, esa simbiosis que comentábamos del preparador, que también es el que no se le deben escapar. O sea, el que debe hacer la oreja de decir, oye, las variables fundamentales son estas y estas tienen poco peso y estas ninguno. Claro, el entrenador también se puede confundir, ¿eh? Que cuidado, que el deporte es una ciencia y demás, pero también tienes que interpretar o
trabajar eso, el entrenador tiene que estar preparado y saber lo que quiere y cómo hacerlo. No solamente lo que quiere, cómo hacerlo, cómo poder llegar a esos datos para mejorar, ¿no? O para no empeorar, ¿no? Al final, lo que tú dices, es un ensayo de error y ver en qué podemos mejorar con los datos, ¿no? Al final, algo muy interesante, que es una herramienta más que tenemos en el deporte y debemos utilizarla. Todo lo que monetaricemos, pues mucho mejor. Si es que, aparte, ya ha dicho Frank que hay cosas que no hace falta datos, que no hace falta presupuesto. Si es que con 0 euros podemos hacer muchas cosas. Yo siempre he tenido en la cabeza, o sea, siempre he admirado a la gente que se dedica a esto del tema de datos, análisis y tal, el hacerse la pregunta correcta, ¿no? Porque al final buscar un dato, pues bueno, pues ahí están, ¿no? Tú puedes querer saber y decir, oye, ¿cuántas amarillas le han sacado a no sé quién en 10 minutos en la historia del fútbol? ¿No? Vale, pues eso, si lo buscas, pues a lo mejor lo encuentras o no. Pero hacerte la pregunta es lo que creo que diferencia, ¿no? ¿Quién se hace la pregunta de, oye, ¿qué pasó aquí en este momento? ¿Sabes? No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Perfectamente. Y además, no caer en la parálisis por análisis, porque hoy en día también tenemos tanta información que a veces caemos en una parálisis por análisis. Tengo tanto que por no saber qué coger, por eso a mí me gusta que hayas dicho lo de ensayo y error, porque sí, o sea, muy orgulloso de que nos equivocamos mucho, pero eso nos lleva a cosas mejores, ¿no? Yo creo que en la historia de la humanidad eso siempre ha sido un patrón de mejora y nosotros lo tenemos. O sea, el analista que pretende no equivocarse nunca está perdido, o sea, nunca va a mejorar. O sea, al final esto es un ensayo y creando modelos y perfeccionándolos y al final también eso te lo da la experiencia. Por eso ahí comentamos que la experiencia de la veteranía siempre va a ser un grado y yo huyo mucho de esos catastrofismos de no, porque va a desaparecer el trabajo humano. No, el humano siempre va a estar en el foco y siempre va a ser un protagonista. Simplemente le vamos a dar más herramientas para que con su experiencia y las herramientas se equivoque lo menos posible y aún así se equivocará. Nos confundimos, claro, evidentemente te confunde, pero es que es así, hay que saber cada uno llamar las cosas por su nombre porque es que nos confundimos mucho. Pues tenemos atletas que estamos entrenando y mi punto de partida, mi punto final es el día 29 de junio para que esté a punto. Pues joder, me he pasado y no ha llegado, ha llegado súper entrenado o no he llegado, no he podido llegar por algo, pues mi problema es algo falla, ¿no? Vamos a intentar cambiar o ver por qué he fallado, ¿no? Analízame, Fran, esto, ¿por qué he fallado? Este ha sido mi entrenamiento, pues José, te has pasado en la carga, ¿no? Has pasado la carga por esto, mira estos parámetros, mira dónde puedes fallar. Pues mira, una ayuda que tengo más, pero también nos confundimos, por eso, como dice Fran, ensayo y error, o como dices tú, igual. Pero está, que sepamos que lo tenemos, que es una herramienta más y que es muy resolutiva para nosotros. O sea, que a pesar de todo lo mucho que se dice, Fran, no todo está inventado, ¿no? Que esta es una frase que se lleva mucho en el ámbito del deporte, de no, esto está todo inventado, ¿no? No. Yo creo, Nacho, que siempre todo el mundo ha pensado eso, ¿no? Porque realmente lo que no está inventado no se conoce. Entonces todo el mundo siempre ha pensado que mala época para nacer es que ya está todo inventado, ¿no? Yo creo que no. Y al final yo creo que las cosas chulas que surgen nuevas surgen de colaboraciones interesantes, ¿no? Yo eso de, no, tengo una idea, pero no te la cuento que me la robas. Bueno, yo te doy mi idea. Si tú eres capaz de montarla sin recursos, sin medios y todo, la montas mejor que yo, pues seguramente no era mi idea, ya se te había ocurrido a ti, ¿no? Pues todo un poco eso. Si colaboramos y nos juntamos, pues por ejemplo, 3 perfiles tan diferentes como los que estamos aquí, seguro que van a salir cosas súper chulas porque una mente sola no tiene todo ese ámbito de actuación, ¿no? Entonces, no está todo inventado, queda mucho por mejorar. La tecnología además avanza a un ritmo que es insostenible para el cerebro humano para llevarlo al día. O sea, que sigue habiendo cosas por hacer. Y en un campo como el deporte, que aunque parezca moderno, tiende a tener tintes antiguos de basarse mucho en subjetividad y eso, queda mucho por hacer. O sea, nosotros que trabajamos con clubes ahora de primera división en ámbito de negocio, queda mucho por hacer y le falta mucho todavía por empresas como, bueno, el sector bancario, sector moda, alucinas por lo que tienen y ahí sí que es verdad que viven 2 siglos por delante. O sea, en esos sectores los que sí que los datos son críticos y un fallo ahí puede suponer pérdidas millonarias, alucinas con lo que tiene. O sea, que el deporte todavía está, entre comillas, en pañales. Pues, y mira que, Nacho, nosotros en el deporte es prácticamente el 3,3 del Producto Interior Bruto de España, tío. Es que estamos hablando de un porcentaje muy alto que le da a muchos trabajadores su día a día, el
es su comida, como quien dice, más de 400.000 trabajadores dedicados no solamente al deporte en sí, atletas, entrenadores, no, estamos hablando gente que trabaja para administraciones públicas que se dedican al deporte, pabellones deportivos, muchas cosas que da pues, mucho negocio, mucho Producto Interior Bruto al país. Y estamos tan atrasados a ese nivel, tío, de que muchos países nos dan miles de vueltas. Tú lo sabes, Frank, que invierte mucho más dinero que nosotros y nosotros no invertimos poco, pero sí es verdad que falta llegar un poquito más, de recursos. Falta en esto, Fran, un poco de mentalidad aquí en este país, porque en otros sitios a lo mejor es otra historia, ¿no? Pero la mentalidad... Yo creo que ¿no? sí, que la realidad es esa, que todavía estamos muy anclados en un poco ese miedo, ¿no? Creo que en ese sentido somos un poco, entre comillas, con perdón, más cobardes que otros países, ¿no? A la innovación, a qué va a pasar si esto cambia. Y creo que en otros países tienen otra mentalidad más abierta a la innovación que les lleva, ¿no? A llegar un poco antes a las cosas. No obstante, al final todas las sociedades tienen sus cosas buenas y malas, como todo, claro. Y creo que aquí está llegando, pero es cierto que es un sector que todavía está muy arcaico, ¿no? Que todavía no usa las herramientas del siglo XXI de forma apropiada. Vemos ahora el boom de la inteligencia artificial, al final son muchos años ya lo que llevamos trabajando con algoritmos de machine learning, de muchos tipos, ¿no? Entonces la inteligencia artificial lleva mucho tiempo existiendo, ahora lo que pasa es que se está perfilando y se está poniendo al servicio de todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso... Quiero decir con esto que las herramientas están ahí y que al final lo que se está aprendiendo es a usarlas, ¿no? Pero creo que democratizar todo ese acceso a las herramientas y a la tecnología es bueno, siempre que haya una educación previa, ¿no? Y creo que aquí, en este país, no ha habido esa educación, ¿no? de tecnológica de decir, oye, pues esto sirve para esto, para esto, para esto, y con buen uso nos puede llevar lejos. Hay que seguir creciendo, Nacho. Totalmente, no, si esto lo que nos queda claro, José, que la semana que viene vamos a hablar de nutrición, a la otra hablaremos de otra cosa, y al final nos van a ir saliendo temas y cosas súper interesantes para escuchar, para debatir, para detallar, que yo, Fran, hacemos una cosa, o sea, aquí hemos hecho un punto, tenemos que seguir haciendo la parte, ¿eh? O sea, vamos a ir sacando... Si Nacho, tenemos que, Fran y yo queremos, ahí teníamos algo previsto, porque tenemos que llegar, ya hemos visto lo teórico, ¿no? Vemos lo que es el análisis de datos, vemos lo que nos puede aportar. Vamos a llegar un poquito más, ¿vale? Vamos a intentar monitorizar algún atleta, ¿vale? Lo hemos dicho, Fran, estamos de acuerdo, ¿no, Fran? Vamos a llegar a la parte práctica, ¿no? Y entre Fran y yo vamos a intentar a ver quién tenemos voluntarios para poder monitorizar a un atleta de Iron. Lo vamos a poner en principio facilito, para que no... que es algo más recurrente, que tengan podemos tener más mecanismos, ¿no? Más herramientas. No obstante, si sube Gamer CrossFit, pues podemos buscar también algunas medidas más subjetivas como el RPE y compararlo con alguna cosa. O sea, sería un estudio un poco más acotado porque, bueno, al final es más complejo de ponerle números, ¿no? Pero bueno, sí que podemos medir tipos de entrenamiento. Yo en principio no me cerraría, sí que la idea era enfocada a iremos por ahí si es posible, pero que incluso si surgen las dos vertientes, también nos servirá para hacer un poco una comparativa de qué demanda cada deporte, ¿no? Un poco esa diferencia y similitud entre los dos, y creo que también puede estar chulo. O sea, que simplemente que nos escriba al que le pueda interesar, ¿vale? Las herramientas algunas las tenemos, y si la persona tiene herramientas, pues también guay. Y bueno, y si quieres, pues recogemos ese punto y aparte para ver la parte más práctica. Y yo quería comentar... Notición. Sí, totalmente. Yo me voy a ofrecer yo de voluntario y todo, a ver si mejora el RPE y todas esas cosas. Perdona, Frank, ¿qué ibas a decir? Nada, que al hilo de lo que has dicho de Billy, igual, si él tiene una base de datos con la que podamos trabajar, también, si él quiere, podemos sacar un informe del gimnasio hasta donde podamos llegar a nivel de, pues también, ley de protección de datos, obviamente siempre anonimizado y sin saber nombres. Pero sí que si él tiene datos disponibles, por mí también, José, si te parece interesante, podemos hacer un análisis de horario, de tipo de entreno, cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Y también le lanzo ese guante por si él lo quiere recoger. Pues mira, todo al final, fíjate, van saliendo cosas vamos a hacer un podcast, José Carlos, y al final salen temas de análisis de datos y sale de no sé qué, y al final esto es crecimiento, ¿no? Y el crecimiento es bueno en todas sus vertientes, o sea que es importante que sigamos o por ese camino, y que sigamos de la mano. Pues, a ver, Nacho, ya para terminar, antes de puntualizar el chiste final que quiero, ya sabes que me da la puntillita. ¿Vas a hacer un chiste cada nuevo podcast? Sí, ¿no? Sí. A ver cuál me hace la lo semana tengo que decidido. viene.
Vale. Pero antes de eso, veo que tienes la camiseta de Moore, ¿la has hecho? Hombre, ¿la hiciste? Sí, lo he hecho y todavía me estoy acordando del señor Moore. Vamos a monitorizar algún día a los Moore también, ¿eh? Vamos a ver. Es un buen punto de partida. Es un muy buen punto de partida para ver dónde se falla, dónde se llega. Si alguien quiere hacerlo de nuevo, estamos dispuestos a... Venga, creo que estamos recientes. Yo me ofrezco voluntario para el año que viene, me ofrezco voluntario. ¿vale? Cuando me pueda volver a coger de la barra para hacer dominadas, entonces me ofrezco voluntario. No, que es que no veas qué paliza, tío, de verdad. O sea, intenté entrenar el martes, estamos grabando esto miércoles, no sé si saldrá miércoles por la tarde, jueves. El martes tenía un entrenamiento con dominadas y tal. No pude hacerlo, que es que no me podía colgar. Es duro. Que no me podía colgar, en serio. O sea, que no es porque mi cabeza dijera que no podía colgarme. O sea, que era una cosa impresionante. Lo del Murph, tela. Así que bueno. Fran y José Carlos, ya sabéis lo que toca, ¿no? Esto es manita arriba. Dedito. Manita arriba y hay que darle like y hay que suscribirse a este canal, porque aquí hablamos de CrossFit, hablamos de nutrición, hablamos de análisis de datos, hablamos de millones de cosas, y para que estéis todos enterados y enteradas, pues tenéis que darle a suscribir, al botón de suscribir, a la campanita que te notifique los vídeos. Y si nos estás escuchando en Spotify, 3/4 de lo mismo. O sea, que sepas que estamos en formato vídeo en YouTube. Tienes que suscribir también. Exacto. Por cierto, Nacho, dime. ¿Sabes de qué murió Jack Sparrow? De un disparo. Te lo has apuntado, te lo estás apuntando. Estoy buscándome, es que no tengo sonidito de pitos, entonces lo que voy a hacer es voy a aplaudimos a José Carlos, sí señor, por su... A mí me gustó el que me contaste, el de los peces, ¿no? El de... Ya, no me lo... No te lo Ese no lo voy a decir, pero lo diré. Ese lo tienes para más adelante, ¿no? Vale. Bueno, pues ya está. Pues vamos a hacer la sección también del chiste de José Carlos. Alguno se sumará, no te vayas a creer. Bueno, pues ya sabéis, que le deis al like, a suscribirse, que van a venir cosas muy chulas. Fran, tío, un auténtico placer, millones de gracias. El gusto es mío. Y a José, pues 3/4 de lo mismo, que estamos por aquí, Muchas ¿vale? gracias. ¡Hala! Gracias Like, a todo el todos. mundo. Like. Adiós.